Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Bienvenidos. Hoy vamos a revisar la materia de lavado de activos. Antes de iniciar, enviamos un saludo en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, a la CPA María Moreira Ortega. En Riobamba enviamos un saludo a la CPA Dolis Escandón. En Cuenca, a los colegas de Brito y Asociados. En México, enviamos un saludo al CPC Ramón Rodarte y a la CPC Corazón de Luna. Excelentes profesionales todos. Iniciamos. Registro oficial número 114 del 7 de noviembre de 2017 relacionado al lavado de activos UAFE, donde se expide las directrices para que las personas naturales elaboren la guía básica de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 1. Glosario de términos. Para la aplicación de la presente resolución, los siguientes términos se entenderán de acuerdo al significado que se describe a continuación. Beneficiario final. Se refiere a la o las personas naturales que finalmente posee o controla un cliente. Y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o una estructura jurídica. 1.2. Debida diligencia. Procedimiento que debe establecerse al momento de iniciar una relación comercial o contractual, que permita en base de sus políticas conocer los datos e información que sea necesaria para definir un perfil económico del cliente, así como las transacciones que generalmente realiza. 1.3. Delitos determinantes. Son aquellos delitos considerados como graves y que se producen a través del proceso de lavado de activos. Ejemplo: extorsión, secuestro, robo, evasión fiscal, corrupción, prostitución, trata de personas, narcotráfico, etc. Financiamiento del terrorismo, FT. Es la recolección de fondos o activos de origen lícito o ilícito, realizada por personas naturales u organizaciones criminales, que en forma directa o indirecta proporcionan financiamiento o pone a disposición del terrorismo individual u organizado dichos fondos. Resumen. Tenemos dos actores: las personas naturales o las personas jurídicas, como proveedores o como clientes. Estas operaciones que se dan en una entidad deben crearse procesos para establecer el origen de los fondos. Para ello, debe preverse la debida diligencia de conocer a sus clientes para obtener datos e información y definir un perfil económico de esos clientes, de esas transacciones. Entonces tenemos como ejemplo el caso de la compra de vehículos. Estamos comprando vehículos robados, estamos vendiendo vehículos robados. Instituciones financieras, los fondos que están entrando a esa institución financiera son de origen lícito. Entonces nos da como ejemplo la extorsión, el secuestro, el robo.
Y esta en particular, la evasión fiscal. Entonces, en el tema de evasión fiscal, hablamos también que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, donde es sumamente importante prestarle atención. Otro objetivo es también identificar el origen lícito o ilícito de ciertas organizaciones criminales como el tema del terrorismo, con el fin de erradicarlo o disminuirlo en cierta manera. Continuamos. En la lámina que estamos viendo en la pantalla, sujetos obligados a reportar a la UAFE, tenemos las personas naturales y las personas jurídicas. Por su giro de negocio pueden verse involucrados en temas de lavado de activos. Claro, puede ser que su empresa o su negocio no esté haciendo ningún tipo, con su conocimiento, en materia de lavado de activos, pero indirectamente puede verse involucrado. De repente tiene un cliente que está vendiendo mercadería tal vez robada, o están depositando en sus instituciones, o están donando, o están prestando dinero que puede venir de otros ilícitos, como el secuestro, narcotráfico, etc. Entonces vemos que en el tema del narcotráfico hay la compra de empresas a nivel mundial, justamente para el tema del el lavado del dinero. Entre el año 2016 contamos con 5.252 entidades o personas que engrosaron el tema del lavado activo. Y esta cifra aumentó en el 2017 en 6.082, aumentaron 843. Entonces vemos que la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que comienza como una institución pequeña, poco a poco se va ampliando. Entonces ustedes, colegas que me están escuchando, hay que prestarle mucha atención. Considero en particular que la UAFE va a ser una institución mucho más fuerte incluso que las instituciones fiscales, por la importancia que demanda esta institución. Entonces, atentos. Continuamos. Fondos u otros activos. El término fondos u otros activos significa cualquier activo, incluyendo, aunque no exclusivamente, los activos financieros, recursos económicos, bienes de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, como quiera que hayan sido adquiridos, y los documentos legales o instrumentos en cualquier forma, incluyendo electrónica o digital, que evidencia la titularidad de o la participación en tales fondos u otros activos, incluyendo, aunque no exclusivamente, los créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros postales, acciones, valores, bonos, letras de cambio, otras letras de crédito y cualquier participación, dividendo u otros ingresos en o valor acumulado a partir de o generado por tales fondos u otros activos. 1.6. Lavado de activos. LA. El lavado de activos
es el proceso a través del cual el dinero, valores, bienes muebles e inmuebles, cuyo origen delictivo o ilícito se trata de ocultar o disimular, integrándolos a la economía del país, a través del sistema financiero nacional u otras transacciones que involucren movimientos de dinero. Bien, entonces aquí vemos el tema de ocultación de bienes, sean muebles o inmuebles, y que se los trata de mostrar de una manera lícita. Y vimos algunos casos en materia política, donde se han comprado casas, vehículos, bienes, pero no pueden demostrar el origen de esos inmuebles, de esos muebles o de esos dineros que se han movido a través del sistema financiero. Entonces, a veces, la persona natural cree que porque el dinero lo mueve en efectivo en el mercado, no va a pasar absolutamente nada. Pero lo que él no sabe es que él compra edificios, él compra bienes, él vive en una casa, él maneja un vehículo, él se va de viaje. Me refiero a la persona natural, él o ella. Y que todas estas operaciones que realiza, sea en el país en que viva, deja registros, deja huellas. Y que todas estas huellas pueden ser seguidas. Maneja las tarjetas de crédito. Hay personas que creen también que porque manejan testaferros no quedan huellas. Ya vimos, o ya hemos visto, el caso de embargos de empresas que necesariamente no estaban a nombre de los accionistas o los socios de una compañía. Estaban a nombre tal vez de testaferros, pero que los movimientos económicos demostraron quién era el dueño al final de esas entidades. Recuerde, toda su información queda en grandes bases de datos de diferentes instituciones. Y que toda esta información acumulada se maneja en una sola institución, la cual es procesada, para alcanzar los objetivos de las instituciones fiscalizadoras. Oficial de cumplimiento. Es la persona responsable de velar por la observancia e implementación de las políticas, controles y procedimientos necesarios para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Aquí hay un tema sumamente importante. Vemos que ciertas empresas registran como oficial de cumplimiento a cualquier persona natural. Y que estas personas no tienen ningún conocimiento en materia financiera. No tienen un conocimiento en la materia tributaria. Y son personas naturales que al no tener un grado de conocimiento no pueden cumplir la gestión o la finalidad para lo cual están representando a esa compañía o a esa entidad como oficial de cumplimiento, ya que ellos son responsables de una cierta gama de tareas que tienen que implementar dentro de la entidad. Como lo dice, políticas, controles y procedimientos, hacer matrices de riesgo, conocer temas financieros. ¿Y cómo lo van a hacer si no están preparados? Entonces, es muy importante que las entidades, al momento de registrar un oficial de cumplimiento, vean que estas personas por lo menos cumplan o tengan
un conocimiento general de ciertos aspectos tributarios, laborales, contables, para cumplir bien su rol. Más adelante vamos a revisar el tema de las multas. Las multas son altas. Entonces puede afectar a una compañía en sus flujos de caja diarios. Entonces, oficiales de cumplimiento, hay que tener mucho cuidado y esta preparación, el tema de la UAF es muy extensa. Atentos. 1.8. Personas expuestas políticamente. Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero, en representación del país, hasta un año después de haber culminado el cargo que originó tal calidad. Bien, todas estas personas expuestas políticamente, como lo dice la terminología técnica, son todas aquellas personas naturales que han ejercido cargos políticos tanto en lo nacional como lo internacional. Entonces, que estén dentro del proceso de lavado de activos. Continuamos. 1.9. Políticas de prevención. Son el marco mínimo normativo en el que se consolidan los principios, criterios de conducta y proceder del o de los elaboradores o de los colaboradores en función de las actividades que deberá realizar para el cumplimiento eficiente de su posición. 1.10. RESU. Reporte operaciones y transacciones sobre el umbral. Son todas aquellas transacciones que de forma individual o múltiple realice una misma persona dentro del periodo de un mes y que haya igualado o superado el umbral. Estas transacciones deberán reportarse máximo hasta el 15 del mes siguiente. 1.11. ROI. Reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas. Son transacciones sospechosas, es decir, que aparentemente no se ajustan al perfil económico de su cliente. 1.12. Señales de alerta. Las señales de alerta son situaciones o circunstancias inusuales o sospechosas de una operación o transacción que no corresponden al comportamiento particular o que salgan del perfil económico de una persona natural o jurídica. Estas señales de alerta pueden ser identificadas o determinadas al aplicar el proceso de debida diligencia del cliente. Conclusión. Para el tema de la prevención del lavado de activos, las entidades deben establecer un manual, un marco general de políticas de cómo van a proceder a la lucha contra el tema del lavado de activos. Entonces, por eso se implementa dentro de la compañía los procesos de debida diligencia. Tenemos la debida diligencia de clientes, debida diligencia de proveedores, debida diligencia de trabajadores. Otros que podamos ir creando en base a la necesidad de la compañía. Entonces, estos manuales ¿son letra muerta o son
letra que está funcionando. Se está realizando por parte del oficial de cumplimiento el seguimiento. Se están realizando las capacitaciones internas. El oficial de cumplimiento está asistiendo a las capacitaciones que le exige la UAFE. ¿Quién hace esos seguimientos? ¿Hay actas? ¿Hay actas compromiso firmadas por los que han participado, los que la integran? Si no hay, entonces es hora de comenzar a revisar. En el tema de los RESU, hablamos de los reportes de operaciones y transacciones sobre el umbral. Sobre el umbral. Entonces, hablamos de las operaciones que superaban los $10.000. Ahora estamos hablando de, en forma conjunta, de todas las operaciones que hay que reportar a la UAFE hasta el 15 de cada mes. Ahora, la pregunta es, ¿en su empresa se está reportando los RESU, los reportes, operaciones y transacciones sobre el umbral? Se está reportando. Hable con su oficial de cumplimiento. Mire si cada mes están reportando. ¿Para qué? Para evitar sanciones económicas. 1.11. El ROI. El reporte de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas. El oficial de cumplimiento está reportando estas operaciones a la UAFE. ¿Ha detectado algún acto sospechoso? Y cuando hablamos de identificar estos actos sospechosos, hablamos previamente de que hay un proceso de requerimiento de información. Entonces, si hablamos de los clientes, hay una hoja de datos generales donde pidió usted la cédula de su cliente, donde le pidió el RUC si es una persona natural o jurídica que realiza negocios. Ha pedido una serie de información o ha estructurado usted una serie de información de requisitos mínimos. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería implementar la debida diligencia en su compañía con respecto al cliente. Ahora, si el cliente no le quiere proporcionar, ¿cómo usted está tratando estos temas? De falta de información que no le quiere proporcionar al cliente. Y estas situaciones así son las que deben reportarse. Entonces es importante que se revisen los manuales de debida diligencia para saber si en ellos tenemos cómo tratar la falta de información o de entrega de información por parte de los clientes. En el 1.12 nos dice señales de alerta. Estas señales de alerta pueden ser identificadas o determinadas al aplicar el proceso de debida diligencia del cliente. Entonces, revise si en sus manuales hay estas señales que usted ha implementado o que usted debería implementar. Continuamos. 1.13. Sistema de prevención de riesgos. Sistema de prevención de riesgos es la interrelación de elementos propios de la institución con la matriz de riesgo institucional y o sectorial, en base a los lineamientos desarrollados por su organismo de control, que ayudarán a prevenir el delito de lavado de activos. Los elementos que deben ser contemplados en este sistema, entre otros, son
las políticas de debida diligencia. ¿Cómo? Conozca a su cliente, empleado, proveedor, mercado y corresponsal. Los objetivos institucionales en prevención, orientados a mitigar los riesgos de lavado de activos, identificación de aquellos procesos y procedimientos vulnerables al lavado de activos, programas de capacitación al personal en temas de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Antilavado de activos, ALA. Contra financiamiento del terrorismo, CFT. Utilización de un software que permita generar los reportes solicitados por la UAFE, entre otros. Los elementos que conforman este sistema de prevención de riesgo deberán incorporarse al respectivo manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, el mismo que deberá ser registrado ante la UAFE. 1.14. Tipología. Clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. El sistema de prevención de riesgo como nos indica, es la interrelación de elementos propios de la institución con la matriz de riesgo institucional y o sectorial, en base a los lineamientos desarrollados por su organismo de control. Ahí viene la aplicación de las políticas de debida diligencia. Lo que ya hablamos. Conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, conozca su mercado, su corresponsal, etc. Para reducir los riesgos que pueda ocasionarle en algún momento a su compañía en el futuro. Todos estos procesos de debida diligencia van a ser recogidos en manuales de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, los cuales deberán estar registrados ante la UAFE. Continuamos. En pantalla podemos revisar el tipo o los tipos de delito, señales de alerta, operaciones que no coinciden con la capacidad económica y perfil del cliente, movimiento de dinero no acordes al perfil económico. De repente una persona natural que usualmente le ha comprado 500, $1000, ahora le quiere comprar 20.000, 30.000, $50.000 de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Claro, para una empresa es fabuloso vender. Pero, ¿cómo así el cambio brusco de la noche a la mañana? Usted está evaluando el por qué se dio ese cambio. ¿Qué procedimientos está tomando para revisar? ¿Está haciendo visitas a la compañía de su cliente? ¿Ha revisado el cambio de tipo de actividad del cliente? Transferencias desde y hacia otros países donde no se realiza la actividad comercial. Propietarios o directivos de compañías domiciliadas en el exterior. Transaccionabilidad
con personas expuestas políticamente. Países relacionados: Estados Unidos, Panamá, Suiza. Estados Unidos, país donde la persona A y la empresa FEFG mantienen cuentas. Panamá, país donde se encuentran domiciliadas las empresas XYZ y EFG. Suiza, país donde la compañía XYZ mantiene aperturada la cuenta. En estos procesos de lavado de activos, vemos que países como Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y otros, vemos las relaciones de estos países con empresas donde han lavado activos y donde más de una serie de políticos se encuentran presos, se encuentran fugados o se encuentran defendiéndose en sus países de origen. También en el tema de las empresas, vemos empresas que se les está exigiendo en diversas ciudades información de falta de presentación de la información, en especial en el tema de los RESU. Y ahí tenemos el tema del área de la construcción. Tenemos en el tema de los vehículos, las compras y ventas de vehículos. Entonces hay que prestar mucha atención a esta materia porque nos puede afectar económicamente. Continuamos. Artículo 2. Oficial de cumplimiento. Esta posición podrá ser realizada por la misma persona natural o, en su defecto, a quien ésta designe para tal función. Dicho oficial deberá cumplir con las funciones dispuestas en el artículo 15 del reglamento de la ley. El objetivo del oficial de cumplimiento es procurar que la persona natural no sea utilizada para lavar activos o financiar delitos. Ahora, la pregunta es, primera pregunta, ¿esta persona estaría preparada para realizar tal cargo, tal desempeño que es de mucha exigencia? ¿Qué poder tiene para poder informar si vemos que esta persona que hace el papel de oficial de cumplimiento es empleado de la entidad? Imagínate que esa persona informa algo. ¿Qué hacen? Lo botan. Entonces es un tema de revisar. Aquí hay una parte donde hay que pulirse en relación a los oficiales de cumplimiento. Nos dice más adelante, la unidad de análisis financiero y económico proporciona a través de cursos y capacitaciones realizadas por personal especializado de la unidad, así como cursos e-learning que se ofrecen en la página web institucional, con el fin de que el oficial de cumplimiento tenga argumentos y herramientas para reportar de forma oportuna alguna operación o transacciones inusuales o injustificadas. Bien, entonces la página de la UAFE, vemos que hay la publicación de cursos para que los oficiales de cumplimiento estén al tanto y se vayan preparando. Artículo 3.
Funciones del oficial de cumplimiento. Además de las funciones establecidas en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, el oficial de cumplimiento deberá: 3.1. Elaborar la guía de prevención en la cual se determinarán procedimientos que serán observados, con el fin de mantener información acerca de las operaciones y transacciones efectuadas con sus clientes, para poder así implementar controles sobre las operaciones y transacciones que realice en función del giro del negocio. La persona que es designado como oficial de cumplimiento tiene la capacidad para elaborar estos manuales, estas guías. 3.2. Mantener los registros contables de los movimientos realizados por el cliente conforme lo determinan las normas de contabilidad. De la misma manera, deberá mantener un archivo con toda la documentación que respalde la identidad, actividad económica, canales de financiamiento, etcétera, de la persona natural o jurídica, que realice operaciones comerciales, como son clientes, proveedores intermediarios y comisionistas. Analicemos. En la primera línea, mantener los registros contables de los movimientos realizados con el cliente conforme lo determinan las normas de contabilidad. A la persona que estoy registrando como oficial de cumplimiento, ¿sabe sobre contabilidad? ¿Sabe qué son las normas internacionales de información financiera? ¿Sabe el tema de los procesos de contabilización relacionados a las ventas, a las compras? ¿Tiene acceso a la información del sistema informático? Y hablamos de acceso en su totalidad a la mayoría de las operaciones. Por no decir a todas las operaciones. Porque él tiene que constatar que no se está alterando la información. En cierta medida no se está alterando la información porque, como todo profesional, puede ser vulnerado. Entonces, vemos que el oficial de cumplimiento no puede ser cualquiera. Cuando me refiero a cualquiera, es que tenga un grado profesional o un conocimiento profesional en materia económica, en esto economía, ingeniería comercial, contabilidad pública. Porque si hablo de una persona natural que todavía no ha obtenido su título profesional, ¿cómo podría cumplir estos roles? Es un tema, no es un tema sencillo. Nuevamente, es un tema de mucha responsabilidad. Leo nuevamente, mantener los registros contables de los movimientos realizados con el cliente conforme lo determinan las normas de contabilidad. ¿Cómo él sabe si están cumpliendo con la información a revelar de las normas? ¿Sabe leer un informe de auditoría? ¿Sabe interpretar los estados financieros en forma conjunta? Bien, entonces los dejo con ese análisis. 3.3. Definir los mecanismos y herramientas que permitan tener una comunicación efectiva con la UAFE, así como proporcionar la información que se encuentra contemplada en el artículo 6, párrafo 2 de la ley de la materia. Bien, continuamos.
Artículo 4. Fechas para realizar cargas y declaraciones de operaciones y transacciones. El oficial de cumplimiento deberá realizar, cargar y validar los diferentes reportes que debe remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, conforme al siguiente cuadro explicativo. Resu. Desde el 1 de cada mes hasta el 15 de cada mes, si coincide con el fin de semana o feriado el primer día hábil siguiente. Sanciones por entregar tardía, incumplimiento o reincidencia. 1 a 10 CBU. Reporte tardío. Atentos. De 1 a 10 CBU. Salarios básicos unificados. Por reporte tardío. 10 a 20 CBU. Incumplimiento. Ha incumplido. Estamos hablando de 10 a 20 CBU. Reincidencia con el máximo de la multa en cada caso. Entonces hay que prestar atención. Estamos hablando 10 CBU. Tranquilamente puede llegar a $3.500. La sanción máxima puede estar llegando tranquilamente a $7.000, $8.000. Entonces, estas presentaciones tardías pueden afectarlo a uno económicamente. De 1 a 4 días. ROI. Hasta 4 días desde que se conoció la transacción inusual por parte del oficial de cumplimiento. Por omisión en el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal. Declaración de no existencia de operaciones y transacciones. Del 1 de cada mes hasta el 15 de cada mes, si coincide con el fin de semana o feriado, el primer día hábil siguiente. Procedimiento necesario para acogerse al beneficio de la no habitualidad. En esta tabla, entonces, estamos viendo el tema de las sanciones por la no entrega de los resus, de los ROI. Es importante que usted esté informado y revise si se han realizado estos reportes a tiempo o si no se los han emitido. Porque se los llega a detectar la UAFE, estamos observando que es la máxima sanción, 20 CBUs. Artículo 2. Oficial de cumplimiento. Esta posición podrá ser realizada por la misma persona natural o en su defecto a quien ésta designe para tal función. Dicho oficial deberá cumplir con las funciones dispuestas en el artículo 15 del reglamento de la ley. El objetivo del oficial de cumplimiento es el procurar que la persona natural no sea utilizada para lavar activos o financiar delitos. La unidad de análisis financiero y económico proporciona, a través de cursos y capacitaciones realizadas por personal especializado de la unidad, así como cursos de learning que se ofrecen en la página web institucional, con el fin de que el oficial de cumplimiento tenga argumentos y herramientas para reportar de forma oportuna alguna operación o transacción inusual o injustificada. Hemos leído nuevamente las responsabilidades del oficial de cumplimiento y
revisamos que en el artículo 15 del reglamento de la ley debe cumplir ciertas funciones. Continuamos. Capítulo 2. Responsabilidades de la persona natural para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Artículo 5. Las principales funciones que deberá desempeñar el oficial de cumplimiento son las determinadas en el reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, las cuales se las señala a continuación. 5.1. Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral legal. Estos controles constituyen uno de los insumos para la detección y reporte de las operaciones inusuales e injustificadas. 5.2. Remitir dentro del plazo legal fijado para el efecto los reportes previstos en el artículo 4 de la ley. 5.3. Presentar sus reportes mediante el formulario fijado para el efecto, conforme a la estructura establecida en los manuales emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. 5.4. Cooperar con la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE en la entrega oportuna de la información adicional que ésta solicite, de conformidad con el término establecido en la ley. La negativa o retraso en la entrega de la información dará lugar al inicio de las acciones administrativas y legales que correspondan. Resumen. Entonces, podemos revisar que entre las principales funciones del oficial de cumplimiento es realizar controles, remitir la información a la UAFE, presentar los reportes necesarios y cooperar con la unidad de análisis financiero en la información que estos requieran. Continuamos. (5.5) Comunicar en forma permanente al personal del sujeto obligado acerca de la estricta reserva que deben mantener en relación a los requerimientos de información realizada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, de conformidad con lo previsto en la ley. Informar dentro de los primeros 30 días de cada año a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE sobre la capacitación recibida en el año anterior. Su oficial de cumplimiento o usted como oficial de cumplimiento está realizando capacitaciones. ¿Cuántas capacitaciones tienen este año? 5.7. Planificar y coordinar la capacitación para el personal del sujeto obligado, así como liderar la expedición de manuales, políticas y procedimientos internos en materia de prevención y detección del lavado de activos. ¿Se han hecho internamente manuales? ¿Se ha hecho la matriz de riesgo? ¿Se han hecho los manuales de debida diligencia? ¿Se han mejorado los procesos internos dentro de la compañía, como la debida diligencia conozca a sus clientes? ¿Hay actas firmados por los que han participado? ¿Hay actas de juntas generales de socios o accionistas aprobando ciertos procedimientos relacionados al tema? Sujetos obligados a reportar a la UAFE. Tenemos los concesionarios automotrices, las inmobiliarias o empresas de construcción, las casas de valores, las notarías, los registros de la propiedad, las fundaciones.
Conjunto de sujetos obligados, hasta el 2017 sumaban 6.082. Seguramente en el ejercicio 2018 aumenta. Capítulo 3. Procedimiento para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos. Artículo 6. Se deberá realizar el procedimiento de debida diligencia, para lo cual se aplicarán las políticas de conozca a su cliente, conozca a su proveedor y conozca a sus empleados. Si el cliente es una persona expuesta políticamente, se deberá realizar un procedimiento de debida diligencia ampliada. Política conozca a su cliente. Este procedimiento le permitirá obtener información básica y muy importante al momento de identificar a su cliente: la actividad económica, proveniencia de los fondos. En la identificación del cliente se debe analizar los datos que proporciona el cliente, tanto en la entrevista personal como en el momento de vinculación establecido por el oficial de cumplimiento. Durante el transcurso de este procedimiento, se debe aplicar todas las medidas de control a cada uno de los productos y servicios que se ofrece, con el fin de determinar señales de alerta durante el procedimiento. Bien, entonces dentro del proceso de conozca a su cliente, como ya lo hemos dicho, analizar los datos que proporciona el cliente. Tenemos copia de cédula, tenemos la copia del RUC, si es una persona jurídica, el nombramiento de representante legal, nombramiento de presidente, quiénes son los accionistas, antecedentes penales, certificado de la superintendencia de compañías, certificado de la superintendencia de bancos, entrar a la página de la superintendencia de compañías, revisar los datos, ver si ha cumplido con los CCO, con el certificado de cumplimiento de obligaciones, antecedentes penales, revisar el antecedente penal por internet del presidente, del gerente general, de los accionistas. Entonces estamos hablando de esas operaciones que vaya a realizar constantemente con estos clientes y que estén dentro del marco de lavado de activos. Es una responsabilidad muy grande aquellos que tienen el cargo de oficial de cumplimiento. Entonces, cuidado con nuestros colegas que están inmersos en estos temas. (6.2) Política conozca a su proveedor. La aplicación de la política conozca a su proveedor busca reforzar el control e incluye el conocimiento de los proveedores de bienes o servicios de la compañía, así como el manejo de expedientes individuales en el que consten sus relaciones con el mercado, los servicios contratados, modalidades, formas de pago, frecuencia de prestación de servicios y entrega de bienes, y los permisos de funcionamiento que les sean exigidos para sus actividades. Política conozca a su empleado. Corresponde al oficial de cumplimiento establecer las responsabilidades con los empleados con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del delito. En el tema de los empleados, ¿conozco a mis empleados? ¿Conocemos a nuestros empleados? ¿Hay ficha de esos empleados? Entonces hablamos de ciertos requerimientos del Ministerio de Relaciones Laborales. Tengo una ficha donde vive el empleado. Tengo los datos generales del empleado. Copia de cédula, antecedentes penales, etc. Continuamos. Capítulo 4. Procedimiento de estructuración de los reportes a ser remitidos
a la unidad de análisis financiero y económico. Artículo 7. Tipos de reportes a ser remitidos a la unidad de análisis financiero y económico. 7.1. Reporte de operaciones inusuales e injustificadas ROI. El oficial de cumplimiento debe determinar qué operaciones puedan ser inusuales e injustificadas. Así, evaluará y analizará en base a las señales de alerta que se haya presentado durante el proceso de cada uno de los productos o servicios donde se hayan detectado los movimientos inusuales para, a posterior, remitir reporte a la UAFE. 7.2. Reporte de operaciones que superan el umbral RESUB. El oficial de cumplimiento debe enviar la información de las operaciones que superan el umbral establecido en la ley a la unidad de análisis financiero y económico UAFE. 7.3. Procedimiento para el archivo y reserva de la información. De acuerdo al Reglamento General para la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, el sujeto obligado deberá mantener el registro de la información por el lapso de 10 años. Bien, en este punto, la información relacionada a la UAFE y sus operaciones deben ser mantenidas en los archivos en un lapso de 10 años. 10 años la información. Entonces, dentro de sus procesos, sus manuales, debe estar el tiempo donde debe estar almacenado y guardado toda esta información. Continuamos. Detección. Tipo de delito: usura, propietario, compañía XYZ, clientes, en el caso de propietarios y compañías, retiros de efectivo, clientes, usurero, propietario, usurero, familia 1, familia 2. En el caso para el tema de la detección del tipo de delito de usura. Puede dar una pausa y usted puede analizarlo con tranquilidad. Capítulo 5. Administración de riesgo e identificación de señales de alerta. Artículo 8. Administración de riesgo. Es el conjunto de procesos a través del cual la persona natural pueda responder efectivamente a las amenazas de ser utilizada para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Dentro de los procesos se deberá realizar la identificación y evaluación, control y monitoreo de los factores de riesgo que se presentan en las operaciones y transacciones que realiza el sujeto obligado, los cuales se describen a continuación. 8.1. Riesgo clientes. Es el riesgo intrínseco de los clientes, ya sean personas individuales o jurídicas, que debido a la actividad a que se dedican, área donde operan, tipo, monto y frecuencia de las transacciones que realizan, puedan utilizar al sujeto obligado en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 8.2. Riesgo, productos y servicios. Es el riesgo intrínseco de cada producto y servicio que, derivado de su propia naturaleza o características, los expone a ser utilizado para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 8.3. Riesgo canales.
Es el riesgo intrínseco de los medios utilizados para prestar, ofrecer y promover los servicios y productos, que por su propia naturaleza o característica los expone a ser utilizados para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 8.4. Riesgo, localización geográfica. Es el riesgo intrínseco de cada área geográfica donde el sujeto obligado ofrece sus servicios y productos, que por su ubicación y característica expone a la misma a ser utilizada para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Artículo 9. Identificación de señales de alerta. Una señal de alerta tiene por objetivo facilitar el reconocimiento de una posible operación de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Entre las señales de alerta generales podemos señalar las siguientes. 9.1. Cliente que se rehúsa o evita entregar información actual o histórica relacionado con su actividad económica o capacidad financiera al momento de realizar una operación o transacción. 9.2. Cliente que al efectuar una operación elude entregar información respecto del origen y o destino de los fondos o del propósito de tal operación. 9.3. Clientes que entregan documentación incompleta. 9.4. Operaciones financieras donde se aparenta que el cliente está siendo dirigido por otra persona, especialmente cuando el cliente parece no tener conocimiento de los detalles de la misma. Entonces aquí tenemos unas señales a tomar en consideración para el tema del lavado de activos y que debería estar recogida dentro de las debidas diligencias en los manuales que el oficial de cumplimiento debe ir elaborando. Continuamos. Detección, tipos de delitos, señales de alerta. Movimiento de dinero no acorde al perfil económico. Uso de múltiples cuentas en la misma institución financiera. Fraccionan transacciones para evitar requerimientos de documentación y o presentación de declaración de operaciones en efectivo. Realizan grandes inversiones, no obstante, haber sido creadas muy recientemente. Estratificación de fondos para evitar controles. El usurero tiene una o varias actividades económicas, donde el uso de dinero en efectivo es una práctica habitual. Créditos pagados anticipadamente. Retiros en efectivo por montos altos. Inversiones en cuentas pertenecientes a familiares del usurero cuyo origen son fondos disponibles en las cuentas del usurero. Bueno, todo este tema de lavado de activos, cada vez, y no es algo nuevo, cada vez la gente quiere tener más dinero. Quiere tener la casa más grande, con piscina, con jacuzzi, con todo lo que brinda la humanidad. Quiere tener el carro más grande. Por eso cada vez vemos, ¿no? Usted que va manejando su carro, ves la tremenda camioneta que el uno tiene, el tremendo carro importado. Ahora último, vimos el caso de un político que compró un vehículo ostentoso. Cada persona
puede hacer con su dinero como bien convenga, porque es su dinero bien habido, trabajado. Pero en el tema del lavado de activos es cuando el dinero es ilícito y proviene de actividades ilícitas, afectando al Estado. Entonces, estas ostentosidades que son mostradas, y en algunos casos, en ciertos casos no, son plenamente identificados. Como le dije, vivimos en una era tecnológica donde todo está registrado en grandes bases de datos. Ya vamos a revisar más adelante. Fin de la presentación. Reflexión. El tema del lavado de activos es un tema a nivel mundial que nos afecta a todos. Afecta al Estado en evasión fiscal. Incrementa el tema del terrorismo, de los secuestros. Constantemente estamos viendo secuestros en varios países. El terrorismo en ciertos países, donde se vuelan estructuras de ciertas ciudades. Es algo que ustedes lo ven tranquilamente en YouTube, los ven en las noticias, lo leen en el periódico. No necesito describirlo. Cada persona, en cierta medida, al querer más dinero y al no ponerlo, obtener lícitamente, se presta para acciones ilícitas en el tema político, en el tema privado, como personas naturales. Entonces vemos los movimientos de dinero que pasan por las instituciones financieras y son analizados por las entidades fiscales. En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, la Contraloría General del Estado y ahora hablamos de la Unidad de Análisis Financieros. Pero hay otros protagonistas donde se registra información y es lo que les indicaba. Tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior de la Policía Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Justicia, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Secretaría Técnica de Drogas, DINARDAC, Banco Central del Ecuador, Consejo. Todas estas instituciones del Estado, sean del país que correspondan, en este caso, estas instituciones son de la República del Ecuador, registran información de entradas y salidas, sean financieras, sean de entradas o salidas del país, sean de exportaciones o sean de importaciones, etc. Y toda esta información queda en bases de datos, que de acuerdo a las necesidades que tengan las entidades de control, son procesadas y son analizadas. Entonces ahí vienen las comunicaciones de las entidades del Estado, las coactivas, las determinaciones y los procesos penales en los casos que corresponda. Es por ello que toda persona natural o persona jurídica que mantiene actividades comerciales lícitas debe cuidarse de este tipo de situaciones en materia de lavado de activos. En pantalla le dejo un recuadro para que usted vaya revisando la efectividad de un sistema antilavado de activos o contra el financiamiento del terrorismo.
Este tema de lavado de activos es muy importante, se implementa en la mayoría de los países. Debemos estar atentos porque ha afectado a una gran cantidad de personas a nivel mundial. Entonces, sobre todo, ha afectado a políticos. Vemos que en Brasil, el tema del presidente Lula da Silva, que se encuentra preso con una reclusión de 12 años, si bien recuerdo, por un caso de un departamento remodelado por Odebrecht. O el caso en Perú de los presidentes, de los expresidentes en ese país. Ahí tenemos el tema de Alan García. Tenemos a Alejandro Toledo y a su esposa. En Argentina, a la expresidenta Cristina de Kirchner. Y así sucesivamente. En Ecuador, a ciertos políticos que están recluidos, o a ciertos políticos que ya no están en el país o están fuera del país. Entonces es un tema que hay que tener y prestarle mucha atención, porque esto puede afectar en el presente y nos puede afectar en el futuro. Bien, colegas, ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Gracias por participar de esta charla. Nos vemos pronto. Preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuando
tanta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo.